Bueno, buenas tardes. Recording in progress. Veo que están poniendo sus nombres y sus números de documento para la asistencia. Voy a ir abriendo mientras la charla. Bueno, mi nombre es Maxi Franco, soy anestesiólogo, eh, trabajo en el Hospital de Niños, Hospital de Clínica. Eh, la clase que vamos a ver hoy es la clase de anestesia regional central. Lo que les voy a pedir es que si llegan a tener alguna duda, si la quieren apuntar y la resolvemos al final, salvo que sea algo muy puntual del momento o yo les pregunte y lo hacemos en ese momento de la consulta, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me...? Sí, todo bien. Sí, se ve. Buenísimo. Perfecto. Vamos a comenzar entonces, ¿sí? La clase esta que les dije. Y bueno, lo primero es definir a qué llamamos, ¿no? Anestesia regional central. Entonces, desglosando un poco el título para poder entenderlo, llamamos anestesia regional, ¿sí? Aquella pérdida temporal de las percepciones nerviosas en alguna parte específica del cuerpo, ¿sí? Esto a diferencia de cuando hablamos de anestesia general, que generalmente son drogas que actúan en muchos lugares, ¿sí? Se genera un estado de anestesia total. Y se llama central justamente porque esta anestesia regional se logra a partir de aplicar una o más drogas de forma directa o indirecta sobre la médula espinal, ¿sí? Y sabemos que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. ¿A qué se llama sistema nervioso central? Llamamos en el sistema nervioso central a todo lo que comprende de intracraneal, ¿sí? Que sería el cerebro, el tronco del encéfalo, y la médula espinal, que es la continuación del tronco del encéfalo hacia caudal, ¿sí? Hacia abajo. Y vamos a ver que hay muchas cosas que seguramente ustedes ya las vieron, que ya las saben, que ya han tenido experiencia en los hospitales donde están formándose. Así que es un tema que seguramente ya lo tocan muy de cerca, ¿sí? Algunas cosas tal vez para recordar, ¿sí? Que son importantes tener en cuenta en este tema. En un primer momento lo que vamos a ver es el tema de la médula, ¿sí? De la médula espinal y cómo es la anatomía que rodea a esta estructura importante que vamos a ver hoy. En esta imagen, fíjense, es una imagen esquemática de cómo está constituida la columna vertebral y la médula que se encuentra por dentro. Recordamos que hay 4 tipos de vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, que son las que ustedes van a leer como C1, C2, C3, ¿sí? Luego están las torácicas, representadas con la letra T, las lumbares, con la letra L, y las sacras, ¿sí? Con la letra S, que generalmente conforman, ¿sí? un bloque, porque las vértebras están fusionadas, ¿sí? Entre 4 y 5 vértebras que se encuentran fusionadas en lo que se conoce como hueso sacro. Y fíjense que por dentro, ¿sí? En el canal que hay por dentro de las vértebras, que se llama canal medular, se encuentra esta estructura que estamos mencionando, que es la médula espinal. Fíjense que la médula no ocupa todo el largo de este canal, sino que en el adulto, ¿sí? Termina aproximadamente en L1, L2, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque si el anestesiólogo introduce la aguja por arriba de este nivel, hay más riesgo de lesión directa de la médula con la aguja,
¿sí? Por eso van a ver, dentro de las técnicas que vamos a ver, que son principalmente la anestesia raquídea, la peridural y el bloqueo caudal, la que llega más cercano y vuelca al anestésico directamente sobre la médula espinal es esta técnica que mencioné primero, que es la anestesia raquídea, ¿sí? O medular. Y es importante que la punción en esta técnica ocurra por debajo del nivel donde termina la médula, si no, como les mencioné, hay riesgo de lesión directa por punción de la médula, ¿sí? Y cada uno, digamos, de cada uno de estos segmentos, fíjense, estas líneas celestes vienen a representar los nervios, ¿sí? Son los distintos nervios que se van a ir desprendiendo de la médula para formar los distintos plexos, ¿sí? Que eso ya entra en otro tema, ¿sí? Desde ahí hacia periférico, que es justamente la anestesia regional periférica, ¿sí? Que son toda la batería de bloqueos periféricos que ocurren en estos plexos o nervios formados a partir de estas ramificaciones de la médula, ¿sí? Pero lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Son principalmente estas técnicas que les mencioné. Algunas cuestiones que tenemos que recordar de la anatomía, ¿sí? No específicamente tal vez de la médula, pero sí de todo lo que rodea a la médula. Como decíamos, la médula transcurre a partir de este canal medular, ¿sí? Y está rodeado por varias estructuras. Primero, la médula está embebida en el mismo líquido que está embebido el sistema nervioso central más cefálico, es decir, el cerebro y el tronco del encéfalo. ¿Sí? Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo o LCR. Este líquido embebe, nutre, protege a todas esas estructuras que forman parte del sistema nervioso central. Y por fuera, ¿sí? Existen unas membranas, ¿sí? Que van a ejercer también función de protección y de intercambio, ¿sí? Entre el LCR y lo que se encuentra por fuera. Estas membranas son, como dice acá en la imagen, la dura madre, ¿sí? Principalmente. Por fuera de la dura madre hay un espacio extradural o peridural, ¿sí? Que este espacio está compuesto por grasa, como ven acá, grasa epidural, y plexos venosos, o sea, es un espacio virtual, se le dice virtual porque es un espacio que en realidad está ocupado, ¿sí? Por grasa y por un plexo venoso. Y ya yéndonos más hacia afuera, existe un ligamento, ¿sí? Que está cubriendo este espacio peridural que se llama ligamento amarillo. ¿Sí? Que es un ligamento bastante grueso, como pueden ver, que va a tener una característica principal, vamos a ver más adelante, en la técnica de estos bloqueos. Por fuera de este ligamento amarillo hay otro ligamento, ¿sí? Que se llama ligamento interespinoso, que es esto que ven acá de celeste. Justamente se llama así porque une las distintas apófisis espinosas de las vértebras. Y por fuera, más ya cercano al plano del tejido celular subcutáneo y la piel, el ligamento supraespinoso, ¿sí? Porque está por sobre o por fuera de las apófisis espinosas. ¿Mm? A su vez, la vértebra, ¿sí? Tiene un cuerpo, que es esta parte que vemos acá, estas apófisis espinosas que van hacia atrás y a cada lado apófisis transversas, que son estructuras que nosotros tenemos en cuenta al momento de realizar la técnica de bloqueo, porque son reparos anatómicos que nos orientan en cómo está la columna y dónde podemos localizar el espacio para poder llegar hacia la médula y volcar el anestésico, ¿sí? A veces las columnas no tienen una alineación adecuada, ¿sí? Pueden estar las vértebras también rotadas. Entonces son todas estructuras que hay que conocer para una correcta identificación del espacio y una correcta anestesia, ¿sí? En esta otra imagen lo que vemos es un corte, sagital, ¿sí? Horizontal, digamos, para que entiendan.
Lo que vemos acá en amarillo es la médula, lo que vemos en amarillo hacia ambos lados son las raíces, ¿sí? Una raíz dorsal, es decir, posterior, y una raíz ventral o anterior, que luego se unifican y forman el nervio, ¿sí? Que sale. Son raíces que forman luego el nervio. Estos nervios, ¿sí? Tienen un componente sensitivo, un componente motor y un componente autonómico, ¿sí? Cuando realizamos un bloqueo a nivel de una estructura como puede ser la médula, vamos a ver que bloqueamos los tres componentes nerviosos. Si bien lo que estamos buscando principalmente es el bloqueo sensitivo, también se acompaña con bloqueo motor y con bloqueo autonómico, ¿sí? Este componente autonómico corresponde a lo que se conoce como sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que regula todas las funciones que son necesarias para la vida, ¿sí? Tanto del sistema simpático como parasimpático, ¿sí? Hasta acá, hasta esto que mencionamos, ¿venimos bien? ¿Hay alguna duda? No, Sí, profe, venimos de bien. momento todo bien. Perfecto, perfecto. Y fíjense acá, está como en un zoom, ¿no? Lo mismo que veníamos hablando. La médula espinal cubierta por estas membranas que se denominan meninges, ¿sí? Que un poco más desarrolladas serían la pía madre, que es la que está más pegada, la aracnoides y la dura madre, ¿sí? Son tres membranas que, que lo que hacen es cumplir una función de protección y de intercambio. ¿Mm? Y fíjense acá, detrás del aracnoides y antes de la pía madre hay un espacio, ¿sí? Que se llama justamente espacio subaracnoideo, porque está debajo del aracnoides, ¿sí? Por arriba del aracnoides, ¿sí? Teníamos el espacio subdural, que está justamente entre el aracnoides y la dura madre, ¿sí? Estos espacios son importantes, porque en el espacio subaracnoideo lo que la técnica que se va a realizar es la anestesia subaracnoidea o raquidia o medular. Ahora vamos a ver los distintos sinónimos que tiene. Y en el espacio que está por fuera de la dura madre es el espacio epidural, ¿sí? Que es este espacio virtual que dijimos que está compuesto por grasa y vasos venosos, ¿sí? Y por fuera el ligamento amarillo. Bien, entonces una vez habiendo mencionado las estructuras, tenemos que entender o repasar un poquito cómo es que ocurre esta percepción nuestra de un estímulo doloroso. Entonces, lo que tenemos acá es la vía nerviosa del dolor, ¿sí? ¿Esto cómo arranca? Arranca con un estímulo justamente doloroso que se ejerce sobre alguna superficie del cuerpo, en este caso la piel, donde hay diversos receptores, ¿sí? Receptores nerviosos de acuerdo al estímulo. El estímulo, digamos, los receptores que sensan el dolor se llaman nociceptores, ¿sí? Este estímulo sensado por el receptor es transmitido a través de un nervio sensitivo, ese componente sensitivo que decíamos que tienen los nervios, van hacia la médula espinal y a través de la médula sube esa señal, ¿sí? Por una vía justamente sensitiva hasta llegar a la corteza, que es la corteza es como el sinónimo de la conciencia. Cuando algo llega a la corteza es porque se hizo consciente y lo pudimos percibir. Entonces, toda esta secuencia, cuando se plasma en una llegada a la corteza, las personas lo percibimos y lo identificamos como algo que nos generó dolor, ¿sí? Así también puede ser un estímulo térmico, ¿sí? Un estímulo táctil, un estímulo vibratorio.
Acá nos centramos un poco en lo que es el estímulo doloroso porque es lo que vamos a buscar bloquear con estas técnicas. ¿Y cómo bloqueamos? ¿Cómo buscamos bloquear? ¿Sí? Lo hacemos a través de drogas, ¿sí? Que denominamos anestésicos locales. Esto también ustedes ya lo habrán visto. Existen diversos tipos de anestésicos locales. No nos vamos a centrar en esta clase en los anestésicos en particular, ¿sí? Porque tienen clases de esto también. Aparte vamos a centrarnos más en algunas otras cuestiones, pero básicamente como para repasar, ¿qué hace el anestésico local? Los nervios, ustedes saben que están compuestos por una fibra nerviosa que está recubierta por mielina, ¿sí? La mielina es una sustancia de tipo lipídica que lo que permite es aumentar la velocidad de la transmisión nerviosa, ¿sí? Fíjense en esta imagen que está a la izquierda. Este es el axón, es decir, la fibra nerviosa, que forman, gracias a la mielina, estos nódulos o nodos, ¿sí? Que se llaman nodos de Rambier, que lo que permiten es que cuando el estímulo ingresa al axón, puede hacer como un efecto de salto y pasar mucho más rápido y que la velocidad de esa transmisión aumente. El anestésico local lo que hace es bloquea canales de sodio que se encuentran, ¿sí? En estas membranas del nervio, impidiendo que se transmita el impulso. Entonces, fíjense en la imagen de la izquierda, tendríamos la inyección del anestésico local y cómo se bloquea esa transmisión nerviosa. Ese es el mecanismo de acción general de los anestésicos locales, ¿sí? Pues cada uno tendrá sus particularidades, sus dosis máximas, sus particulares de toxicidad, pero a grandes rasgos este es el mecanismo de acción, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene un bloqueo por anestésicos locales? Estas son las características que tenemos que tener en cuenta. Primero, que es reversible, y eso es lo que permite, digamos, llevar a cabo la técnica por un tiempo determinado, ¿sí? Esta reversibilidad va a depender de varias cuestiones, ¿sí? Puede depender de la dosis que usemos del anestésico, puede también depender de la edad. Sabemos que en los pacientes pediátricos el recambio de LSR es más rápido, entonces como ese recambio es más rápido, también es más rápido el recambio de la droga. Entonces una droga que se encuentre en el líquido cefalorraquídeo en un pediátrico tal vez deba ser administrado o para procedimientos cortos o con alguna otra técnica, porque sabemos que ese recambio está acelerado y digamos, no es lo mismo la duración que en un paciente adulto. Dice que uno satura 98, 99. La saturación ahí se me queda. ¿Alguien tiene? A ver, ahí la voy a mutear si puedo. Listo. Perfecto. Safe. Bueno, la segunda característica, ¿sí? Es que es progresivo. Que es progresivo quiere decir que va a ir bloqueando los distintos componentes nerviosos en un orden determinado, ¿sí? ¿Y cuál es ese orden? El que les puse acá entre paréntesis. Primero, genera un bloqueo vegetativo, ¿sí? O autonómico, es lo mismo, principalmente del sistema nervioso simpático. Luego, genera un bloqueo sensitivo y termoalgésico, ¿sí? Quiere decir de toda la sensibilidad que corresponde a la temperatura y al dolor. Luego, un bloqueo sensitivo de presión y tacto. Y por último, un bloqueo motor, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque si ustedes ya han acompañado procedimientos en los que se realiza, por ejemplo, una anestesia raquídea, recordarán que el anestesiólogo hace el bloqueo y el paciente inmediatamente puede mover las piernas. Todavía no es totalmente inmediato, ¿no? Pero lo primero que empieza a sentir es como un calor. Siente un calor en las piernas, siente un cosquilleo, ¿sí? Todo eso empieza a ser manifestación, sobre todo el calor, empieza a ser una manifestación del bloqueo vegetativo, ¿sí?
En segundo lugar, empieza a sentir estos hormigueos o que ya no puede mover muy bien las piernas, ¿sí? Ahí ya hay un bloqueo más de las partes termoalgésicas y de presión y de tacto. Y por último, el paciente no va a poder mover las piernas, ¿sí? Y algo importante es que la reversión, o sea, la partida, el abandono, el bloqueo, es al revés. Primero el paciente va a poder mover las piernas, seguimos para atrás, después va a sentir todavía como extrañas, como pesadas, a pesar de mover las piernas, y lo último que va a recuperar es la sensación de temperatura y lo vegetativo, ¿sí? Y esto es importante por dos cuestiones. Una, porque siempre tenemos que explicarles todo al paciente lo que vamos a hacer, y en el momento, como el paciente está despierto, sobre todo el paciente adulto, está bueno ir acompañando eso, ir comentándole, vas a sentir un calor, vas a sentir un hormigueo en las piernas, todavía vas a poder moverlas, no te preocupes, ya va a tomar la anestesia, porque siempre hay una preocupación del paciente que es que no tome la anestesia. Entonces, contar esto, y a veces ustedes del rol de acompañar al anestesiólogo y acompañar al paciente, también a veces pueden tomar este rol de ir comentándole lo que le pasa o poder entenderlo para poder acompañarlo. Eso por un lado. Y por otro, para cuando el paciente empieza a recuperarse, que ya no lo va a hacer en quirófano, probablemente lo haga en la sala, es importante explicarle que al principio se va a poder mover, pero va a sentir raras las piernas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de que se puede mover y puede movilizar las piernas, tiene que tener cuidado, sobre todo pacientes mayores, de no perder el equilibrio, ¿sí? O de no perder la fuerza en las piernas, y no querer lanzarse a caminar, sino ser más bien cuidadoso, porque esta reversión del bloqueo tiene esta secuencia, ¿sí? Y hay que también ser cuidadoso con estas cuestiones, ¿sí? Otra característica es que, sí. Te interrumpo con una cuestión. Nosotros nos hicieron, a mí en las prácticas me hicieron hacer una prueba a ver si estaba dormido. Después que estaba dormido y después que tenía inmovilidad en motora, use ¿cómo se llama esto? No sé el nombre. Algo metálico frío para comprobar que no lo sienta, ¿no? Pero me dijo que lo haga después. Ahora mi pregunta es, ¿siempre responde a este mismo orden? O sea, ¿todos los pacientes responden a este mismo orden? Este es el orden. Puede haber una variabilidad porque todos somos distintos, pero a grandes rasgos, si vos estuvieras ahí evaluando, probablemente inmediatamente que se hace el bloqueo, capaz le apoyás algo frío, ¿sí? Y lo ideal con eso frío es, en un primer momento, hacerlo sentir en un lugar donde no tenga el bloqueo. Por ejemplo, el hombro, el brazo. Y preguntarle, ¿cómo lo sentí? ¿Frío o caliente? Entonces él te va a decir, frío. Si vos inmediatamente se lo apoyás en la pierna y le decís, ¿cómo lo sentís? Capaz que te dice caliente o capaz que te dice, ya no lo siento. Porque a veces tal vez la velocidad del bloqueo ya fue tal que ya avanzamos al bloqueo de la presión y el tacto. Capaz ni siquiera siente que lo estás tocando. Y si vos quisieras evaluar, supongamos que vos lo apoyás en la pierna y te dice, lo siento caliente, e inmediatamente buscaras algo punzante, por ejemplo, una mosquito, y le pincharas la pierna, tal vez te dice, me pinchó. Capaz que todavía no llegamos a bloquear el tema del tacto. Esta progresión es así. ¿Por qué? Porque es como están dispuestas las fibras dentro del nervio. Las fibras motoras son las más gruesas y las que están en el centro. Por fuera está todo lo que es sensitivo, de presión, de tacto, de temperatura y de dolor, y más por fuera está lo que es autonómico. Entonces, desde afuera, desde el nervio, hacia adentro, es cómo se va a bloquear. ¿Y cómo se va a recuperar? Lo mismo, se va a recuperar inverso, desde adentro hacia afuera. Perfecto, gracias. De nada. Sí, está bueno esto que decís, Gustavo, porque van a ver que muchas veces se hace para probar justamente si el bloqueo tomó. Y son distintas técnicas que se usan, pero que responden a distintos momentos. Pasa que son momentos de diferencia de segundos. Entonces tal vez uno
quiere evaluar la temperatura, pero ya el bloqueo ya progresó y el paciente ni siquiera puede mover la pierna, tal vez. Claro, Entonces, como a mí me dijeron que tampoco que no le toque mucho la cara, por ejemplo, cuando estamos, digamos, quitando quizás un vendaje o algo, que también se puede despertar por el tacto, por el estímulo. ¿vos te referías que estaba dormido el paciente? No, 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 no. El ejemplo anterior fue cuando estamos durmiendo. Y ahora el ejemplo que doy ahora es cuando se está despertando. Ajá. Igualmente, pará porque no, yo pensé que vos me estabas diciendo como que se dormía, como que se anestesiaba el miembro, ¿no? Si el paciente está dormido, no vas a poder, o sea, no vas a tener respuesta de esta prueba que vos me decís de temperatura. Claro, Vos lo, el ejemplo, al comienzo cuando hablaba, usted explicó bien, porque yo preguntaba en base a empezar a anestesiarlo. Ahora lo que yo aclaro es justamente lo inverso, que cuando se está despertando, cuando hay que poner que tenía sangre en la cara y yo se lo estaba limpiando, me dijeron, no lo toques tanto que se puede despertar y quiero que se despierte por sí mismo, me dijeron, que no le estimule contacto en la cara. claro, pero eso es una anestesia general. Es una Tenés anestesia razón, general donde el tenés paciente está razón, intubado, perdón. ¿no? Sí, 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 me equivoqué ya. Ahora Claro, acá justamente, sí. acá lo que estamos haciendo es, no estamos haciendo una anestesia general. El paciente no está dormido, el paciente está despierto. Como tal vez se le pueda llegar a hacer una sedación, ¿sí? Si se quiere. Pero justamente la idea es hacer una anestesia regional que abarque alguna parte del cuerpo para evitar la anestesia general. Y lo que vos decís igual, sí, está bueno, lo podemos traer y lo podemos mencionar porque eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora salimos un ratito de anestesia regional y vamos a anestesia general. En una anestesia general se coloca una vía, se administran drogas por vía inhalatoria, por vía endovenosa y se genera una anestesia total. Cuando el paciente se empieza a despertar, lo que Gustavo decía es que él le estaba limpiando la cara y le dijeron no lo hagas porque se puede despertar el paciente y es mejor que se despierte sin un estímulo brusco. ¿Por qué? Porque cuando uno se está despertando en la anestesia general, tiene colocado un tubo en la tráquea. Y la tráquea es una estructura muy reflexogénica, entonces, muy reflexógena. Entonces, si uno empieza a estimular la cara o cualquier parte del cuerpo, a veces ese estímulo hace que se despierte mayor de repente la sensibilidad y puede llegar a haber algún reflejo, ¿sí? Que irrite la tráquea y que genere, por ejemplo, un laringoespasmo, un broncoespasmo. Entonces, en el momento del despertar, está muy bien lo que te dijeron. Es preferible no estar tocando al paciente, limpiando, sacudiéndolo, ¿sí? Van a ver, seguramente en algún momento se van a encontrar con algún caso en el que esté ocurriendo esto y, bueno, no es lo buscado, no es lo ideal. Lo que queremos es que los pacientes se despierten tranquilos, ¿no? Así que está bueno igual que esto que traes, pero que quede claro que eso es dentro de anestesia general cuando el paciente está intubado. Para esto que estamos viendo ahora, el paciente puede estar despierto. No hace falta que el paciente esté dormido. A diferencia de un paciente pediátrico. ¿Sí? En un paciente pediátrico, sí, generalmente se duerme el paciente, se le coloca un tubo endotraqueal o una máscara laringea y después se realiza el bloqueo porque es muy difícil pedirle a un niño que entienda que se tiene que quedar quieto para que le pinchemos la espalda. ¿Se entiende? Bien. Otra característica, que es no selectivo. No selectivo se refiere a que no va a una estructura particular, sino que donde nosotros inyectemos el anestésico local, va a bloquear a todos los canales de sodio que encuentre. ¿Sí? Latencia quiere decir esto que hablábamos hoy, que no ocurre de forma inmediata, ¿sí? Sino que dependiendo de la técnica, ¿sí? Más o menos 5 minutos, ¿sí? Si es un bloqueo raquídeo, si es un bloqueo peridural puede ser un poco más, eh, pero se refiere a eso la latencia, el tiempo que ocurre desde el momento de la inyección hasta que evidenciamos los efectos del anestésico local. ¿Mm? Otra característica es la duración, ¿sí? Que es cuánto tiempo va a durar justamente el bloqueo. Generalmente, esto también hablando de anestesia raquídea,
dura aproximadamente 2 o 3 horas. También hablando de un bloqueo peridural de inyección única, ¿sí? En el que no se coloca ningún catéter, ¿sí? También dura más o menos 2 o 3 horas. Y otra característica es la intensidad, ¿sí? Que la intensidad va a variar depende de cuál es la fibra bloqueada y cuál es la dosis de anestésico, ¿sí? Pero todas estas características son importantes recordarlas porque son, digamos, características propias de un bloqueo por anestésico local. Ahora, ¿hay alguna otra sustancia que se pueda administrar junto con los anestésicos locales? Sí, muchas, varias, ¿sí? Y esto se los llama coadyuvantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ayudar, van a contribuir de alguna forma a la función del anestésico local, ¿sí? Dentro de estas drogas encontramos, por ejemplo, agonistas alfa-1, como son la adrenalina o epinefrina. Vieron que ya vienen preparaciones, por ejemplo, de lidocaína con epinefrina, lido con epi, bupivacaína con epinefrina. Algunas veces también los cirujanos mezclan directamente la lidocaína con ampollas de adrenalina, ¿sí? Acá les tiro una que por ahí les puede servir, sobre todo cuando estamos en hospitales. En los hospitales muchas veces pasa que venimos con racha de que tenemos drogas y a veces dejamos de tener alguna, ¿sí? Y la lidocaína con epinefrina es una droga muy útil. ¿Por qué? Porque tiene los beneficios de la lidocaína, pero con el agregado de adrenalina lo que permite es aumentar la duración del bloqueo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta adrenalina genera vasoconstricción de los vasos justamente y se enlentece el lavado del anestésico local. Entonces, si tenemos la lido con epi al 2%, buenísimo, ¿sí? Pero hay una forma de poder prepararla, ¿sí? Que es en un frasco de lidocaína al 2%, colocar adrenalina. ¿Cuánto? Este es el tema. ¿Cuánto de adrenalina? En una jeringa de 1 mililitro, la jeringa de tuberculina, se carga 0,1, ¿sí? 0,1 de la ampolla y se coloca en el frasco. Y eso equivale a la que viene fabricada, ¿sí? Eso por si alguna vez no tienen, es una forma de prepararlo. Entonces, la adrenalina es una de las más utilizadas. Otro coadyuvante importante que está descrito, pero no se suele usar mucho, es el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato lo que hace es disminuir la latencia, ¿sí? Hace que el anestésico local logre su efecto de forma más temprana. Es decir, en vez de esperar esos 5 o 10 minutos, lo acorta ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera un medio alcalino donde el anestésico local logra accionar de forma más rápida, ¿sí? ¿Cuál sería digamos, la situación contrapuesta? Sería, por ejemplo, un paciente que tiene por ejemplo, una infección de una herida. Las infecciones generan un medio ácido, ¿sí? Entonces, fíjense o van a ver que cuando hay un paciente que tiene una infección, una herida, o tiene alguna infección, no necesariamente por una herida, pero hay infección, el anestésico local tarda mucho en tomar o tal vez nunca toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese estado de acidez el anestésico local no puede actuar. El bicarbonato genera lo contrario, genera un estado alcalino. Entonces hace que el anestésico pueda cumplir su acción más rápido. ¿Cómo? Disminuyendo la latencia. Otros coadyuvantes, ¿sí? Son los opioides, son también muy utilizados. Van a ver que muchas de las raquidias se acompañan con fentanilo, ¿sí? Con algunas gamas de fentanilo, también algunos con morfina. Y en algunos casos a veces se hacen anestesias raquídeas solamente con morfina, que en sí no es un objetivo anestésico, porque
no van a poder bloquear todo el estímulo doloroso de la cirugía con la morfina intratecal o intrarraquídea, ¿sí? Pero es muy útil como una técnica para cubrir dolor postoperatorio, ¿sí? Muchas veces van a ver que ustedes lo van a ir viendo en la práctica, ¿sí? Pero es importante que ahora tengan en mente que los opioides son coadyuvantes para los bloqueos muy importantes, ¿sí? Como pueden ser el fentanilo y la morfina, siempre hablando a nivel central, ¿no? Estamos en regional central ahora. Otras drogas que se utilizan, corticoides, ¿sí? Como antiinflamatorios, también en casos de dolor crónico. Agonistas alfa-2, que son la clonidina, la dexmedetomidina, ¿sí? También prolongando el efecto del bloqueo. También hay descripciones de utilización de ketamina, se ha descrito también inyección de neostigmina, pero ya tiene algunas particularidades, por eso les puse etcétera puntos suspensivos, porque pueden encontrar que se administran un montón de cosas. El tema es ver realmente si eso que se quiere administrar es útil para el paciente, es útil para nuestra técnica y si aporta algo, ¿no? Bien, entonces como les dije, los bloqueos que vamos a ver son estos tres. El primero es el subaracnoideo, ¿sí? Sinónimos del subaracnoideo: intratecal, raquídeo, medular, todo lo mismo. El otro bloqueo es el bloqueo epidural o peridural, ¿sí? Y el que vamos a ver últimamente, vamos a mencionar algunas cosas, es el bloqueo caudal. Que el bloqueo caudal es un tipo de bloqueo epidural, por eso está entre paréntesis. Bien. Las indicaciones, esto no es algo que tengan que saber. Las indicaciones, las contraindicaciones, eso es una cuestión médica, eso lo va a decidir el médico, sea lo que está indicado o contraindicado. Esto no les corresponde, pero sí está bueno que ustedes lo sepan o lo hayan visto como para que estén más en tema, ¿sí? Entonces, las indicaciones es cualquier procedimiento que se beneficie con la técnica, ¿sí? Básicamente acá no les dije nada. Lo importante es ver cuándo no, ¿sí? Cuándo no. Y esto a veces ustedes pueden participar porque a veces pueden ser que ustedes reciban al paciente o estén ahí en los primeros momentos del paciente y que el paciente diga, no, pues yo no quiero que me pinchen la espalda. Bueno, eso es la primer contraindicación para un bloqueo, ¿sí? La negativa del paciente. Siempre se respeta la decisión del paciente sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, si el paciente no quiere el bloqueo, es la primer contraindicación que existe. La segunda es un mal estado general del paciente. Es un paciente que está deteriorado, que no goza de buena salud, de buen estado general, es una contraindicación, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque muchas veces estos pacientes pueden estar cursando algún estado acidótico, ¿sí? En algún extremo podría llegar a ser una sepsis, ¿sí? Pero a veces ya sin llegar a sepsis hay estados de acidez, que si hay un estado de acidez, el anestésico local va a costar que cumpla su efecto. Eso por un lado. Y por otro lado, recuerden que el anestésico local genera un bloqueo autonómico, sensitivo y motor. Si el sistema simpático autónomo de ese paciente está haciendo todo lo posible para mantener alerta a esa persona, mantener su presión, y nosotros vamos, su presión arterial, y nosotros vamos y hacemos un bloqueo y degollamos al sistema nervioso autónomo, degollamos a ese simpático, le estamos sacando el mecanismo que tiene ese paciente para poder mantener su vida. Entonces lo vamos a llevar a un estado aún peor. ¿Tá? Entonces, por eso, un mal estado del paciente, un paciente deteriorado, no es candidato a un bloqueo. Tercer contraindicación importante, la coagulopatía. Si el paciente no coagula bien y nosotros vamos a pinchar sin ver si vamos a atravesar o no un vaso, porque puede ser que lo hagamos, podemos tener después otras complicaciones. Por lo tanto, que el paciente no coagule bien es una contraindicación, por lo menos relativa, ¿sí? de los bloqueos centrales. O que en el sitio donde tenemos que punzar, ¿sí? existan
tatuajes hay una infección o alguna lesión que impide, ¿sí?, la realización del bloqueo en ese sitio. Profe, ¿por qué el tatuaje? No sabía eso. El tatuaje, digamos, también es relativo, ¿no? Si supongamos que tiene tatuada toda la espalda y es un paciente que no se puede, o que se vería perjudicado con una anestesia general y que tendría mejor salida con un bloqueo regional, tal vez uno hablando con el paciente y explicando, lo puede hacer. ¿Por qué está colocado adentro? Porque cuando uno hace un tatuaje, cuando uno tiene un tatuaje, las células quedan teñidas por el pigmento. Entonces, si uno punza a través de esa célula que está pigmentada y continúa avanzando, y no solamente que continúa avanzando a otra parte de piel, sino que entra al sistema nervioso central, arrastra pigmento hacia esa zona que es estéril. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Por la misma razón de que si tenés una lesión que tiene pus, una lesión que está inflamada, también pinchás ahí y arrastrás todos los microorganismos que estaban ahí cultivando, los arrastrás hasta el sistema nervioso central, por ese mismo motivo. Bien. Y otra cuestión importante, y acá sí ustedes tienen mucha participación, es el tema de la posición. ¿En qué posición se realizan estos bloqueos? ¿Sí? Y hay dos opciones. Puede ser en decúbito lateral, ¿sí?, como ven en esta imagen de arriba, o puede ser en posición sentada, ¿sí?, que es esta de abajo. Vamos a ir a la que tal vez ven más habitualmente, que es la de abajo, que es el paciente sentado. Fíjense cómo está el paciente. El paciente está sentada, está sentada con toda la cola apoyada, haciéndose una bolita hacia adelante, pero no completamente tirada, sino que mantiene su espalda recta e inclina los hombros y la pera, llevando la cabeza hacia abajo, ¿sí?, pero no toda la columna, no toda la espalda en diagonal. La espalda se mantiene recta y el hombro, el cuello, la cabeza es lo que se deja caer. Y fíjense las piernas. Las piernas están flexionadas y fíjense que es como que si estuvieran apoyadas en algún lugar, no están colgando de la camilla. Y eso es importante. Ahora después vamos a ver en otra imagen cómo es muy sutil, pero lo que se busca con la posición es la apertura de las apófisis espinosas para que el espacio se abra y sea más fácil ingresar con la aguja. Entonces van a escuchar, hacete una bolita como si estuviera en posición fetal, esa es una. También se le puede mostrar al paciente y decirle, tenés que ponerte en posición, si esto fuera el gato contento, tenés que ponerte como gato enojado. Esa es una posición que a veces generalmente la gente la identifica, lo de gato contento y gato enojado, ¿sí? Entonces, para mostrarle que no tiene que arquear, sino que tiene que empujar la espalda hacia atrás. Y bicho bolita, no sé, van a escuchar un montón de variaciones, pero siempre el objetivo es que los espacios se abran, ¿sí? Y tal vez, y esto que les decía, que las piernas no estén colgadas, es re importante, porque si el paciente puede apoyar los pies, puede mantener toda la otra postura y lograr una correcta apertura de las apófisis. Entonces, si ven que el paciente está sentado y no tiene dónde apoyar, busquen un banquito, ¿sí? Buscan un banco, le ponen en los pies y es importante ese apoyo, ¿sí? También a veces los pacientes están muy nerviosos, entonces lo que puede hacer alguno es ponerse delante del paciente y ayudarlo sosteniéndole los hombros, que apoye la cabeza o que deje caer la cabeza y uno ayudando a sostenerlo, ¿sí? Y la posición en decúbito lateral, sí, esta posición se usa en pacientes que no pueden mantenerse sentados, en embarazadas que estar sentados le produce alguna compresión sobre la cava y genera hipotensión, por ejemplo. Entonces estar de costado a veces favorece. También en el paciente que se hace algún bloqueo sedado,
o dormido, ¿sí? Porque, por supuesto, tenerlo sentado conlleva más riesgo de lesionar que es tenerlo en decúbito lateral. Y otro caso también de utilización de esta posición es cuando buscamos que el anestésico se vuelque hacia algún miembro en particular, ¿sí? Como habrán visto, dentro de los anestésicos hay uno que es el más habitual, que es la bupivacaína hiperbárica, que justamente se caracteriza porque tiene mayor varicidad, ¿sí? O mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a tender a caer en sentido de la gravedad. Si nosotros al paciente lo tenemos sentado, como tenemos acá, le hacemos un bloqueo con bupivacaína hiperbárica y lo dejamos sentado 5 minutos, probablemente se le va a dormir solamente el periné, la cola, ¿sí? Por eso cuando hacemos el bloqueo sentado, inmediatamente los acostamos si usamos bupivacaína hiperbárica. Si usamos bupivacaína hiperbárica acostado y lo dejamos también un tiempo, vamos a bloquear seguramente todo lo que sea el miembro inferior que se encuentra en el decúbito, que se encuentra abajo. Entonces, pongamos un ejemplo. Un paciente que ingresa para una cirugía de traumatología en la que se le va a colocar un clavo de fémur, supongamos, de la pierna derecha, ¿sí? ¿Qué posición sería tal vez la mejor para que, si en la izquierda no le van a hacer nada y van a operar todo en la derecha, ¿sí? A veces es mejor usar la posición en decúbito lateral, disminuir la dosis, porque no va a ser la misma dosis para dormir las dos piernas que dormir una, se puede disminuir la dosis y se duerme solamente la pierna que se va a operar. Esa también es otra utilidad del decúbito lateral. Pero eso es solamente en anestesia raquídea con bupivacaína hiperbárica. ¿Está bien? ¿Alguna duda del tema posición? Es importante la posición. Diría que es de lo más importante, porque si el paciente no está bien posicionado, va a ser muy difícil encontrar el espacio. Profe, una consulta. Diga. Y la posición que hacen, que es como con las piernas cruzadas, tipo sentarse de indio, como le decían a los nenes que la suelen hacer para las embarazadas, que se agarren la panza y que se sienten con las piernas cruzadas. También, sí, ese también puede ser. Es una variante de la sentada, pero fíjate la particularidad. Los pies no están colgando. Claro. O sea, es importante que haya una base para poder mantener erguida la espalda y poder encorvar y sacar hacia afuera. Entonces, esa es una variante de la sentada, que en vez de tener los pies apoyados en un banco, los tiene cruzados y apoyados sobre la misma camilla donde está la cola. Claro, sí. Ok, perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. Es Excelente. decir, que no hace falta que esté sí o sí con las piernas en 90 grados. O sea, lo importante es que no estén colgando. Exacto, que no estén colgando. Que haya una base firme, donde los pies estén también apoyados. Exacto, están buenas las preguntas. Están buenas porque son cosas que se ven y... No, o sea, si está sentado, está bueno que los pies estén apoyados. No, puede ser 90 grados, más o menos, ¿sí? O esta otra variante. Muchas veces, muchas personas no pueden sentarse como indio. Entonces, bueno, en ese caso se buscará el banquito. Si se puede sentar como indio, buenísimo. Generalmente, como dijeron, en las embarazadas, porque también eso genera, a veces la embarazada, al tener la panza, si tiene apoyadas las rodillas, si tiene apoyados los pies y se inclina hacia sus rodillas, se choca con la panza, entonces le resulta incómodo. En cambio, ponerse en indio, la panza queda en el medio y pueden volcarse hacia adelante de forma más cómoda. Es más frecuente en embarazadas, de verdad. Bien, entonces en esta imagen fíjense lo que les mostraba. Acá se ve desde atrás, esto es una imagen desde posterior y esta es una imagen desde lateral.
primera impresión uno mire y dice, pero son iguales. No, fíjense el detalle. Vamos a ir primero acá a la imagen A, donde están las vértebras vistas desde atrás. La primera está en extensión, ¿sí? Es decir, como si fuera encorvando llevando los hombros hacia atrás. Y la otra está en flexión, o sea, llevando los hombros y la cabeza hacia adelante. Fíjense la diferencia que hay del espacio negro. Eso representa la apertura del espacio, ¿sí? Y fíjense también de costado. También tenemos en extensión y en flexión. Fíjense la distancia que hay entre las apófisis espinosas. Ese pequeño espacio hace la diferencia. Esa pequeña variación hace la diferencia al éxito de la técnica. Y fíjense acá en esta imagen, sería una posición en decúbito lateral. La persona acá está ayudando a que el paciente adopte esta posición fetal, digamos, para que se abran las apófisis. Y lo que les marca acá son algunos reparos que tienen relación con algunas vértebras, como para poder identificar la altura en la que nos encontramos. Por ejemplo, el ángulo inferior de los omóplatos, ¿sí?, se corresponde con C7, ¿sí? Omóplatos o escápulas, ¿no? Después tenemos lo que mencionamos hoy, que a nivel de L1 están el final de la médula, principalmente hablando de adultos. Después, a la altura de las crestas ilíacas, van a ver que muchas veces los médicos, los anestesiólogos tocan las crestas y después tocan el medio, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque desde estas crestas sabemos que estamos más o menos en L3, L4. Si desde ahí vamos al centro e identificamos el espacio, vamos a estar en L3, L4, que es un lugar seguro, porque la médula terminó en L1. Y después otros reparos que encontramos más hacia abajo son los cuernos sacros, ¿sí?, que son más o menos a la altura de C2, donde se identifica un triángulo muy pequeño, no tan grande como está acá, más pequeño, más marcado en los pacientes pediátricos, que es el hiato sacro, ¿sí?, que eso va a ser de utilidad para el último de los bloqueos que vamos a ver, que es el bloqueo caudal. Bien, vamos a ir ahora en particular con cada uno de ellos. Esto era como algo más, algunas generalidades, ¿sí? Vamos primero con la anestesia raquídea, ¿sí? La anestesia raquídea, entonces, lo que busca es insertar la aguja a través de las estructuras para llegar al espacio subaracnoideo a nivel lumbar, donde se inyecta el anestésico local o el opioide, ¿sí? ¿Por qué dice a nivel lumbar? Porque una anestesia raquídea no se puede realizar a nivel torácico, por ejemplo. Porque hay peligro de lesión de la médula. Exacto, esa es la respuesta, porque la médula termina en L1. Entonces no podemos hacer una raquídea a nivel torácico porque le vamos a dar a la médula. Y si le damos a la médula, le generamos una parestesia, una parálisis, algún daño neurológico al paciente. Entonces, la anestesia raquídea, es importante esta parte de la definición, es volcar el anestésico, sí, en el espacio subaracnoideo, pero a nivel lumbar, donde se inyecta el anestésico o el opioide, ¿sí? Profe, ¿Cuáles son las características? Sí. tengo una duda. ¿Por qué es que se llama espacio subaracnoideo y no subdural? Porque subdural es otro espacio. Mirá, vamos a ir a la diapositiva donde estaban acá. Mirá. Vamos a ver, ¿cuáles son las meninges? ¿Cuáles son las membranas? ¿Sí? La que está más cerca de la médula es la pía madre, que es muy finita, está pegada a la médula. Después, otra membrana es la aracnoides, ¿sí?, que es esta celeste que estoy marcando acá con la flecha. Y después tenemos la dura madre, que la dura madre sería la que está acá
en rojo. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la técnica subaracnoidea. Por lo tanto, está por debajo del aracnoides. Es todo esto que está acá. Ujú. Todo este espacio que está lleno de LSR, de líquido cefalorraquídeo. Y vos me decís por qué no se puede llamar subdural, porque el espacio subdural justamente es otro, es el que está por debajo de la dura madre. Está acá, entre la dura madre y la aracnoides. O sea que cuando nosotros bueno, cuando ustedes en realidad atraviesan, las estructuras también atravesan la aracnoides. También, exacto. Ah, ok. Ok, buenísimo. Por eso. Y si vos no atravesás la aracnoides, nunca va a venir LSR por la aguja. Y no vas a volcar el anestésico porque el anestésico tiene que ir justamente en el LSR. Y para llegar al LSR hay que atravesar todas las estructuras, incluidas la aracnoides. Hay que atravesar ligamento, hay que atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, atravesar el ligamento supraespinoso, interespinoso, voy a marcar acá. La aguja viene en este sentido. Atraviesa la piel, el tejido celular subcutáneo, atraviesa el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio peridural, o sea, la dura madre, el espacio peridural, todas las estructuras, atraviesa la última, digamos, antes de llegar al espacio subaracnoideo, que es la aracnoides, ¿sí? Y llegamos a este espacio. Una vez que llegamos a este espacio, va a empezar a venir LSR por la aguja, y ahí sabemos que estamos en el lugar adecuado para inyectar el anestésico, o el opiáceo. Uh-huh. La Entonces, única... subdural, no. Nunca se pone nada en el espacio subdural. No. O sea que si lo veo escrito subdural en algún lado, lo descarto, está mal. Subdural, sí, no. No. Los bloqueos son subaracnoideo, que es el que estamos viendo ahora, y después el otro es peridural, ¿sí? Sí. Que no es lo mismo que subdural. Lo que sí pueden escuchar, lo que sí pueden escuchar es que digan, tal vez el bloqueo fue parcial porque parte fue al espacio aracnoideo y parte se hizo un bloqueo subdural, ¿sí? Pero nada de eso es voluntario, o sea, nadie quiere que el anestésico quede en el subdural. Si queda anestésico en el espacio subdural fue accidental, porque las opciones descriptas, evidenciadas de eficacia de bloqueo son o en el espacio subaracnoideo o en el espacio peridural. Pero en el espacio subdural, voluntariamente, nadie va a ir a volcar anestésico. Ahora vamos a volver en esto, como tu nombre, Victoria, vamos a volver en esto porque hay algo importante acá. Voluntariamente no. ¿Cuál es la característica del bloqueo subaracnoideo versus el peridural en cuanto a dosis? ¿Sí? Cuando hacemos un bloqueo raquídeo, ¿sí? Como estamos tan cerquita de la médula espinal, necesitamos menos dosis. Cuanto más nos alejamos, por ejemplo, cuando hacemos un bloqueo peridural, vamos a necesitar más dosis. Por eso les puse acá menor dosis de anestésico versus peridural. ¿Por qué? Porque la peridural tiene que atravesar todas las membranas, atravesar todas las estructuras hasta llegar a la médula, tiene que difundir. Entonces se utiliza más droga, más dosis de esa droga. ¿Qué pasa si nosotros decimos, vamos a hacer un bloqueo, por ejemplo, peridural, ¿sí? Y nos pasamos? Para hacer un bloqueo peridural tendríamos que volcar el anestésico acá, donde están estas marcas azules que serían como plexos, en realidad no en el azul, sino en los espacios, donde está marcado acá espacio epidural, peridural. Ahí deberíamos volcar. ¿Qué pasa si nos pasamos un poquito y lo volcamos en el espacio que vos estás diciendo, subdural? O sea, no nos dimos cuenta
y volcamos ese anestésico en el subdural. Y va a ser una dosis muy alta para acá, porque ya estamos un poco más cerca de la médula. Entonces, en ese caso, si administramos mucha dosis, porque estábamos haciendo una peridural y nos pasamos un poquito, generalmente, probablemente generemos una toxicidad por el anestésico local. Por el contrario, si estamos haciendo una anestesia raquídea y queremos llegar con la aguja hasta este espacio, pero accidentalmente retiramos la aguja hacia atrás y nos quedamos en el espacio que vos estás mencionando, subdural, y la dosis que queríamos administrar, por ejemplo, eran 10 miligramos de bupivacaína y las volcamos en este espacio, probablemente los 10 miligramos no lleguen a la médula. Y ese es el caso en el que a veces toma más o menos, pero no termina de tomar, y a veces dicen, debió ser un bloqueo subdural, como que quedó ahí y no terminó de llegar. Pero ni en un caso ni en el otro es algo buscado, es algo accidental que ocurre. ¿Está bien, Vicky? ¿Entendiste? Sí, entendí. Buenísimo, gracias. Bueno, por ahí son muchas cosas o es mucha explicación, es muy profundo, entonces si hay algo que no entienden, busco otra forma de transmitírselo o busco otra forma de explicarlo, porque entiendo que son muchas cosas por ahí, términos nuevos y estructuras que a veces uno no le da mucha bola. Pero básicamente el concepto, como para pasar en limpio, en estos espacios donde se busca volcar anestésico de forma voluntaria, es en la técnica raquídea, volcarlo en el espacio subaracnoideo. En la técnica peridural o epidural, volcarlo en el espacio epidural o peridural. Y voluntariamente no se busca volcar anestésico en el espacio subdural, ¿sí? Porque no hay un beneficio ni una técnica demostrada que sea de utilidad. Pero puede ser que accidentalmente, haciendo algunas de las otras dos técnicas, algo de anestésico quede en ese espacio. Bueno, dependiendo de la dosis que se administró, será el efecto que genere. Pero no es algo que se busque, no es una de las técnicas descritas. Está buena la pregunta. Bien, y otro beneficio que tiene la anestesia raquídea, ¿sí?, versus la peridural, es que tiene menor latencia, ¿sí? ¿Se les ocurre por qué puede tener menor latencia que la peridural? Tarda menos en atravesar las membranas. Porque está más cerca, porque atravesamos todo con la aguja y estamos más cerca de la médula. Perfecto. Bien. Esto es por ahí lista de elementos necesarios para realizar una raquídea, ¿sí? Una subaracnoidea. Vestimenta estéril, ¿sí? Camisolín, bueno, la vestimenta básica de quirófano, y se le suma camisolín, guantes estériles, ¿sí?, campos estériles, tanto para el armado de la mesa como para campos para proteger el área donde se va a punzar, jeringas para inyección, ¿sí? Si el paciente está dormido, tal vez una sola jeringa, donde se coloca el anestésico local y el opioide o solamente el opioide. Y si el paciente está despierto, seguramente alguna jeringa más con algún anestésico como lidocaína para infiltrar la piel, con sus respectivas agujas, ¿no? Las drogas, que son estas que mencionamos, gasas para realizar la desinfección de la zona, el desinfectante, propiamente dicho, y las agujas, que ahora vamos a ver algo. ¿Qué desinfectantes conocen? Clorexidina, Pero bueno, Perfecto. Los más utilizados son esos dos, ¿sí? Algunos también a veces hacen una primer pasada de alcohol, ¿sí?, que también es un desinfectante, ¿sí? Bueno, ya sabemos, con la pandemia anduvimos con el alcohol para todos lados. Es algo bueno, creo que nos dejó en algunos momentos. Pero los más
utilizados, ¿sí? Son la levopovidona, que es el Pervinox, y la clorhexidina, ¿sí? Está bueno tener esto en mente porque a veces hay pacientes que son alérgicos al Pervinox, ¿sí? Entonces, o alérgicos a la levopovidona. Y entonces, la clorhexidina es de utilidad en esos casos. Y en cuanto a las agujas, ¿sí? Hay varias agujas. Acá les puse la imagen de algunas de las que existen, ¿sí? Y toman el nombre del que describió el tipo de la punta, ¿sí? Las agujas de tipo Kinkel, fíjense, son las agujas que tienen un bisel un poco más agudo, que son las que generan con más frecuencia daño de las fibras nerviosas. Después tenemos otras que tienen, fíjense, no tienen el bisel clásico, sino que tienen un bisel tal vez con la punta un poco más roma, como son, y el agujerito del bisel no está en la punta, sino que está un poco más lateral, ¿sí? Como son las Whitacre o las Sprout. Pero básicamente, ¿sí? Lo que les pongo acá en la otra diapositiva sería lo que deberíamos tratar de usar. Van a ver que dentro de las agujas que hay en los hospitales van a encontrar más frecuentemente Kinkel y después punta lápiz, ¿sí? Punta lápiz se le llama justamente a las que tienen una punta más roma. Y esto es importante que les puse acá. La elección de la aguja es muy importante y se hará en base al calibre, al bisel y a la longitud. Se pueden encontrar en diferentes grabaciones, ¿sí? De TG y también de diferentes longitudes, ¿sí? 90 milímetros, o sea, 9 centímetros, y de hasta 12 centímetros para, digamos, y 180 milímetros para pacientes obesos. Eso es importante. Si el paciente es muy obeso, las agujas convencionales no van a llegar porque el panículo adiposo es muy grosero, entonces cuesta llegar hacia el espacio raquídeo y se necesitan agujas más largas. Dice, principalmente el calibre y el bisel van a influir en la incidencia de cefalea pospunción, ¿sí? Siendo recomendable las agujas de punta cónica o lápiz y de menor calibre, ¿sí? Generalmente entre 25 a 27 G, para reducir al máximo el daño que se produce en el orificio de la dura madre. Esto de cefalea pospunción es algo que ocurría antes muy frecuentemente porque se usaban agujas que tenían el bisel más puntiagudo, más cortante, entonces se generaban más daños en la fibra y en la dura madre, y eso permitía que por más tiempo esté filtrando el SR. El SR se filtraba, se perdía, entonces es como que todo ese líquido que embebía, que estaba embebiendo la médula y el cerebro, se escapa. Entonces, el cerebro tiende a tener ahí un juego de presiones que le genera esa cefalea, ¿sí? A consecuencia de la punción de la dura madre. Fíjense que hay algunas agujas que tienen introductor, ¿sí? Otras que no necesitan introductor porque son suficientemente gruesas, y algunas que son finas y no vienen con introductor, ¿sí? En ese caso se utilizan agujas, ¿sí? Comunes como introductores. Eso lo van a ir viendo en práctica. Hay algunas agujas que traen introductor, otras que no, y otras que directamente no necesitan, ¿sí? Pero esto es importante. Para disminuir la incidencia de cefalea pospunción, lo recomendable es usar la aguja de menor calibre posible y con la punta más cónica o punta lápiz, ¿sí? Bien. Una vez que, digamos, que se realiza el bloqueo, hay algunas cuestiones que se tienen en cuenta, que son determinantes para ver cuál es el nivel del bloqueo que se va a evaluar. Lo que mencionaba hoy Gustavo, que le habían hecho probar con algo que era metálico, que era frío, para ver si había perdido temperatura en los miembros inferiores. También se puede hacer un poco más arriba, ¿sí?
para ver hasta qué nivel llegó el bloqueo. Porque yo a veces aunque si yo inyecto el anestésico, por ejemplo, en L3, L4, el anestésico va a ir hacia abajo, pero también un poco va a ir hacia arriba, ¿sí? Entonces, esto de determinar el nivel de bloqueo se refiere principalmente a cuáles son los espacios, cuáles son las metámeras, cuáles son los niveles nerviosos que abarca el bloqueo, ¿sí? Y es importante siempre verlo comparativo, porque puede ser que haya tomado más del lado derecho que del lado izquierdo o viceversa, y muchas veces se requiere que sea de igual forma de ambos lados. Pero esto de determinante del bloqueo se refiere más que nada a la dispersión cefalocaudal, ¿sí? ¿Y cuáles son los factores? Fíjense, el primero que se menciona es la posición del paciente. El factor más importante, uno de los más importantes, es la posición del paciente. Más aún si estamos usando bupivacaína hiperbárica, ¿sí? Si al paciente lo hacemos de posición de costado, le hacemos una raquídea con bupi hiperbárica y está en decúbito lateral derecho y le van a operar la pierna izquierda y estamos para atrás, ¿sí? Ahora, si le van a operar la derecha y la dejamos 5 minutos, estamos en lo correcto. El segundo elemento es la varicidad del anestésico local con respecto al LSR, esto que les mencionaba de la bupi hiperbara. En tercer lugar, la dosis del anestésico local. Cuanto más dosis, más nivel de bloqueo. El sitio de inyección, cuanto más arriba yo bloquee, más alto va a ser el bloqueo. De acuerdo a las curvaturas de la columna, esto a veces las diferentes curvaturas generan una distribución del anestésico que pueda hacer que vaya más o menos el nivel de bloqueo. La edad del paciente, ¿sí? Por esto que hablábamos, que en los pacientes añosos hay menos contenido de líquido y tal vez más contenido de grasa, y en los pacientes pediátricos hay más contenido de líquido en su estructura, entonces hay mayor recambio del SR y hay mayor lavado también del anestésico. Por otro lado, el volumen es la cantidad de volumen que vamos a administrar, que no necesariamente tiene que ser todo anestésico, ¿sí? Puede ser una preparación que sea parte anestésico local y parte solución fisiológica, por ejemplo. Si nosotros administramos más volumen, también va a subir más el bloqueo. ¿Cuál es la dirección de la aguja? Si nosotros ponemos la aguja apuntando hacia abajo y con el bisel hacia abajo, probablemente se distribuya con menor altura de que si la inyectamos hacia arriba y con el bisel hacia arriba. ¿Se entiende? Y otro factor importante es la presión intraabdominal, ¿sí? Van a ver que muchas veces en las pacientes embarazadas se usa una dosis menor, ¿sí? O en el paciente obeso o el paciente que tiene una masa abdominal, ¿sí? Esto porque la presencia, ¿sí?, de un elemento dentro del abdomen que genera aumento de presión intraabdominal se traduce en aumento de presión en los plexos nerviosos y en la columna. Entonces, si hay algo que aumenta la presión en el abdomen, va a hacer que el bloqueo también adquiera un nivel más elevado. Son todos factores determinantes del nivel de bloqueo. Bien. ¿Y cuáles serían complicaciones del bloqueo raquídeo? ¿Sí? La primera complicación y la más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que siempre que se realice un bloqueo raquídeo puede ocurrir un bloqueo espinal alto. Y se le llama bloqueo espinal alto al bloqueo que tal vez reunió varias de estas características o varios de estos factores y que tomó un nivel más alto del que nosotros queríamos, ¿sí? Supongamos que llega una paciente embarazada, ya tiene aumento de presión intraabdominal, que ya tenía una escoliosis o una alteración en su columna previa al embarazo y que con el embarazo empeoró. Tenemos ahí sumado curvatura de la columna. Supongamos que a su vez el anestesiólogo intentó hacer el bloqueo en L3, L4, pero no podía, subió a L3, no podía, subió a L1, L2 y ahí pudo.
Sitio de inyección, tenemos otro elemento. Supongamos que, bueno, era guardia, de urgencia. Entonces bloquea con la aguja hacia arriba, con el bisel hacia arriba. Tenemos acá otro elemento. Inyecta 10 mililitros, porque está automatizado y lo hizo así. 10 mililitros, 10 miligramos de bupivacaína, ¿sí? Para la embarazada tal vez 10 miligramos sea una dosis elevada, ¿sí? Y se juntaron un montón de parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Inmediatamente la paciente empieza a sentirse nauseosa, que se marea, que quiere vomitar, empieza a decir que siente que le bajó la presión, está sudorosa, siente hormigueo en las manos. El sentimiento de hormigueo en las manos, después de toda esa secuencia, ya lo otro tiene que alertar, lo otro tiene que hacer pensar que el bloqueo está subiendo más rápido de lo esperado. Pero si el paciente refiere que se le duermen los dedos, que sienten cosquilleo en las manos, piensen que el bloqueo ya subió a este nivel torácico, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? ¿Se les ocurre cuál puede ser el problema de que el bloqueo suba tanto? Un paro cardíaco, por ejemplo. Puede ocurrir un paro, puede ocurrir por Que una se comprometa la respiración. y que se comprometa la respiración. Son las dos cosas que pueden ocurrir, ¿sí? Buenísimo. O sea, buenísimo que lo sacaron. No buenísimo que nos pase porque nos hace saltar un poco, pero son las dos cosas que no queremos, ¿sí? Justamente si estamos en un bloqueo es para no dormir al paciente. Y si el bloqueo empieza a subir rápidamente, la secuencia va a ser la que les mencioné. Fíjense, primero va a haber hipotensión, ¿sí? Y a medida que va subiendo, se presenta bradicardia, por lo que mencionaba la compañera, baja la frecuencia cardíaca. ¿Puede ocurrir paro? Puede ocurrir, pero más frecuentemente bradicardia y que después le sigue hipoventilación y apnea, ¿sí? El paciente les va a decir todo esto de que quiere vomitar, de que siente calor, que está transpirando, que se siente nauseoso. Después les va a decir que siente que se le hormiguean las manos. Y después, seguido de eso, les va a decir, me cuesta respirar. Entonces, toda esta secuencia, ¿sí? Toda esta secuencia lo que tiene que hacer pensar rápidamente es que está ocurriendo un bloqueo espinal alto, a consecuencia de suma de factores que determinan elevación del nivel de bloqueo luego de una anestesia raquídea, ¿sí? Por lo tanto, esto que está entre paréntesis en mayúscula es muy importante para ustedes. Siempre que se realice una anestesia raquídea, tienen que tener todo a mano para realizar una anestesia general. Porque en ese paciente que empezó a hipoventilar y que entró en apnea, no nos queda otra que apoyar la respiración, ¿sí? Entonces, hay que intubarlo. Si el paciente está en ayuno y la situación lo amerita, puede ser colocación de una máscara laríngea. Pero en sí lo que hay que hacer es terminar de dormir, hay que dormir al paciente, porque si no esa sensación de falta de aire el paciente la va a mantener, ¿sí? Hay que pasar inmediatamente a un plan de anestesia general. Hay que administrar un hipnótico, analgesia ya va a tener, seguramente para la cirugía. Tal vez por ahí para el tubo se administre algo más. Y si se quiere administrar relajante se podría, pero en realidad ya la relajación de los músculos, salvo de las cuerdas vocales, ya va a estar cubierta, pero hay que pasar a un plan general. Entonces, siempre que se realiza un bloqueo subaracnoideo hay que tener todo listo para una anestesia general. ¿Sí? Eso es muy importante. Porque a veces uno se confía y dice, sí, le hacemos la raqui, dale, se bloquea. Y cuando ocurren cuando ocurre esta complicación y no tenemos nada a mano, no tenemos nada listo, no tenemos un tubo, un laringo, un propo, no hay nada, ahí la pasamos mal. Entonces, lo importante es conocer lo que puede ocurrir y anticiparse y tener todo listo, ¿sí? Ese es uno de los desafíos más importantes de nuestro trabajo.
anticiparse y poder amortiguar las complicaciones de lo que nosotros mismos hacemos. Otra complicación que puede ocurrir es retención urinaria, justamente porque esta parálisis que ocurre a nivel de a todos los músculos, y eso involucra también a la vejiga. Después, en la tercera, o sea, complicaciones propias de los opioides, ¿sí? Los opioides pueden generar prurito, náusea, vómitos, pueden producir sedación. Entonces, si nosotros administramos un opioide intratecal, podemos tener complicaciones propias de los opioides. Y después algunas propias de la técnica. Estas siglas son las que hablábamos en esta diapositiva. ¿Sí? Lo de la cefalea postpunción significa cefalea postpunción dural. Eso significa la sigla. Esto generalmente se presenta a los días con un dolor de cabeza que no cede con analgésicos convencionales. ¿Sí? Se lo empieza a investigar y bueno, hace unos días tuvo una anestesia, lo más probable es que ese orificio en la dura madre no haya cerrado, entonces bueno, ahí se instaura un tratamiento específico, ¿sí? Que no vamos a entrar ahora porque va a ser por ahí mucho, pero sepan que viene a los días, no es inmediato. También puede ocurrir hematoma, infección, una lesión propia del nervio por lesión con la aguja. Pero la que ustedes tienen que tener en cuenta, principalmente porque les va a cambiar el manejo agudo en el quirófano, es el bloqueo espinal alto. ¿Alguna duda con bloqueo espinal alto? ¿Y una complicación propia de opioides como depresión respiratoria también? ¿O no es algo normal que pase? Depende de qué opioide uses. Si vos haces, por ejemplo, una raquidia con bupivacaína y fentanilo, por ejemplo, no. ¿Por qué? Porque el fentanilo tiene una forma de distribuirse que es más liposoluble, es más localizado. Pero si usás, por ejemplo, morfina, la morfina es más hidrosoluble, se distribuye en el líquido cefalorraquídeo y migra, se llama migración rostral, porque migra hacia arriba, migra hacia cefálico, y genera depresión respiratoria más tardía, ¿sí? A las 3 horas, a las 4 horas, perdón, a las 6 horas, a las 9 horas, son los picos de riesgo. Si vos me preguntás, ¿puede haber depresión respiratoria por los opioides? Sí. Sí, y dependiendo de qué opioide, puede ser más inmediato o más tardío. Más frecuentemente ocurre con morfina, no tanto con fentanilo, siempre dependiendo de la dosis, ¿no? Genial, genial. Bueno. Les pregunto lo de bloqueo espinal alto, porque seguramente van a haber preguntas. Así que si alguien no entendió, al momento de preguntar es... Excelente. Vamos a anestesia peridural entonces. Todo lo que vimos antes era bloqueo raquídeo, ¿sí? Que era volcar el anestésico en el espacio subaracnoideo donde había LSR, ¿está? Ahora vamos a ver la anestesia peridural, ¿sí? Que la anestesia peridural es justamente volcar el anestésico en este otro espacio que estaba más externo, que es el espacio peridural. Dejando, como había mencionado hoy, el espacio subdural, ese no. El espacio subdural no es un espacio elegido para una técnica anestésica regional central, ¿sí? Para ninguna. La técnica de bloqueo o anestesia peridural, ¿sí? Lo que busca es insertar la aguja del anestésico justamente en el espacio peridural, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que tiene? Que se puede administrar a cualquier nivel del neuroeje, a cualquier nivel de la columna, porque justamente no vamos a llegar a la médula, no va a haber riesgo de lesión. Esto es, una vez que se pasa el ligamento amarillo, ahí nos quedamos, ¿sí? Ahí nos quedamos y ahí se inyecta el anestésico local o el opioide. Entonces, supongamos que un paciente se tiene que operar, una paciente se tiene que operar de mama, supongamos.
Y es una paciente EPOC que tiene un mal manejo respiratorio, no se vería beneficiada para nada con una técnica de anestesia general. Una opción podría ser una peridural a nivel torácico que involucre las metámeras de mama, ¿sí? Pero en ese caso tiene que ser peridural, no puede ser raquídea, por lo que dijimos anteriormente, ¿sí? Por el nivel a donde continúa, en ese nivel tenemos médula espinal con riesgo de lesión. Entonces, el beneficio de la peridural es que se puede administrar en cualquier nivel del neuroeje, ¿sí? En este tipo de técnicas ocurre más frecuentemente la colocación de catéteres de infusión continua, ¿sí? Porque se puede dejar el catéter en el espacio peridural. No es que no se pueda dejar en el subaracnoideo, se puede, pero tiene muchos más riesgos de complicaciones. En cambio, en el peridural puede quedar 3, 5 días, hasta una semana en el caso de bloqueos torácicos, con un buen manejo del dolor, ¿sí? Entonces, para el manejo del dolor postoperatorio con anestésicos locales, la anestesia peridural es de elección, ¿sí? ¿Y dónde vamos a volcar el anestésico? Justamente en el espacio peridural. Ese espacio virtual, ¿sí? Porque se dice que es virtual porque en realidad está ocupado por grasa y vasos, ¿sí? Vasos de tipo venosos, plexos venosos. Bueno, ¿cuáles son las consideraciones de la técnica? ¿Sí? La aguja que se utiliza es la aguja conocida como TUI, ¿sí? Esta aguja tiene, fíjense acá está la figura, tiene esta forma, como si fuera una cuchara, una forma de cucharita hacia arriba, por donde hay por donde pasa la parte de la aguja, ¿sí? Que es como un mandril. Lo que yo los invito a hacer es a que en los lugares donde ustedes están trabajando, así como cuando uno está viendo cómo es el AutoCAD, cómo es la llave de 3 y necesita tocar las cosas para poder ver cómo son, vayan y pidan una aguja, ábranla, mírenla, tóquenla, experimenten, vean las partes, vean cómo se mueve. Es importante eso para que ustedes se familiaricen con los elementos, ¿sí? Y puedan entender cuando el anestesiólogo les pide o les solicita algo, ¿eh? Entonces van a ver que esta aguja tiene esa particularidad y tiene marcas, ¿sí? Como grises más oscuras y más claras, que cada una mide 1 centímetro, justamente para poder después, cuando se realiza la técnica, ver a qué distancia está el espacio peridural y en el caso de colocar un catéter, saber cuánto de catéter hay que meter a través de la aguja. ¿Por qué? Porque a diferencia de la técnica raquídea, ¿cómo nos dábamos? Esto es una pregunta. ¿Cómo el anestesiólogo se da cuenta en la anestesia raquídea que está en el lugar correcto para inyectar el anestésico local? Cuando pierde la resistencia. No, Porque viene el líquido en la raquídea. Exacto. En la raquídea, porque viene el líquido cefalorraquídeo. Pero en esta técnica, en la peridural, no tenemos líquido cefalorraquídeo. En esta técnica, sí, lo que alguien dijo por ahí, es porque ocurre pérdida de la resistencia. Existe en la técnica, ¿sí? Hay diferentes formas de poder identificar el espacio peridural y la más utilizada es la de pérdida de resistencia, ¿sí? Que van a ver que se hace con una jeringa de baja resistencia que puede estar llena de aire o llena de líquido, por eso les puse las dos opciones entre paréntesis, que cuando se llega a ese espacio se pierde la resistencia, ingresa el aire o el líquido y sabemos que estamos en el espacio peridural, ¿sí? Y una vez que estamos, la aguja queda fija y se puede, a través de esas marcas que tiene la aguja, ¿sí? Poder saber a cuántos centímetros de la piel está el espacio. Otra forma de identificar el espacio peridural es con la gota pendiente, pero esto ya no se usa, ¿sí? Se pone el líquido en la punta de la aguja, se va avanzando y cuando
la gota cuelga de la boca de la aguja, y cuando llegamos al espacio peridural se chupa la gota, ¿sí? Es como que esa presión negativa que hay en el espacio absorbe la gota. Pero esto ya no se usa. La que más se usa es la pérdida de resistencia, con líquido o con aire. Y cada una de estas tiene sus ventajas, sus desventajas. Eso vayan preguntando al anestesiólogo, digamos, cuál prefiere. A grandes rasgos, la que es con aire es mucho más sensible que, o para mí por lo menos, en realidad sí es más sensible. Yo prefiero la de aire, por ejemplo, pero porque hago con poquito aire, y es más sensible versus la de líquido. Pero la de aire lo que tiene es que tiene riesgo de generar neumoencéfalo, es decir, mandar mucho aire al sistema nervioso central. Pero para eso tiene que ser un volumen importante, ¿sí? Pero bueno, cada uno tiene sus preferencias de acuerdo a lo que considera en su técnica y en su experiencia. Entonces, siempre es importante preguntarle al anestesiólogo, ¿vas a hacer la pérdida de resistencia con líquido o con aire? Porque si es con aire, bueno, no tenemos que preparar nada. Ahora, si lo va a hacer con líquido, hay que preparar, por ejemplo, solución fisiológica estéril para que haga la prueba. Otra cosa importante es, una vez que se localiza el espacio, es correcto realizar una dosis de prueba con anestésico local, ¿sí? Y el anestésico local generalmente es con adrenalina, ¿sí? ¿Se les ocurre por qué puede ser de utilidad realizar una dosis de prueba de si estamos o no estamos en el lugar correcto, en la peridural? Porque si estamos en un vaso sanguíneo, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Perfecto, o sea, hay que recordar que el espacio peridural es un espacio, ¿sí?, donde hay tejido adiposo y hay vasos. Entonces, lo que busca es descartar que la punta de la aguja esté justo en esos plexos venosos, ¿sí? Porque si administramos una dosis mayor de anestésico local, que en la peridural es una dosis bastante considerable, eso va a pasar al torrente sanguíneo y eso sí puede generar una toxicidad grave y puede generar directamente un paro, ¿sí? Entonces, por eso es importante, porque si se hace una prueba, justamente si está dentro del vaso, como es la compañera, el anestésico local con adrenalina ingresa en el vaso y eso se va a manifestar en un aumento de la frecuencia cardíaca y del ATA, ¿sí? No así si estamos en el espacio peridural, pero no ocurren estos cambios hemodinámicos. Bien, una vez que se realiza la dosis de prueba y sabemos que estamos en el lugar correcto, se puede realizar la dosis de anestésico local en el espacio peridural que se desea, o bien se puede realizar eso y sumar la colocación del catéter, ¿sí? Que el catéter es justamente una canulita, un catéter muy finito, que se pasa, una vez sacado, digamos, el mandril, se pasa el catéter a través de la aguja, y una vez que se coloca el catéter y se retira la aguja, a ese catéter hay que fijarlo. Y hay distintas formas de fijarlo, ¿sí? Se puede fijar directamente, dependiendo del tiempo en el que va a quedar, se puede fijar con una gasa y Tegaderm, una gasa y cinta. Se puede tunelizar a través de la piel también el catéter si va a quedar más tiempo, porque eso disminuye la tasa de infecciones. Eso es ya ir un poco más profundo y depende de la técnica de fijación que tenga cada anestesiólogo, ¿sí? Pero es un dato a considerar si el catéter se va a fijar o no, porque también va a requerir de preparar algunas cosas para fijarlo, ¿sí? Generalmente se usa, si se tuneliza, se usa la misma aguja, la misma aguja TUI como tutor debajo de la piel, y por ahí se pasa el catéter, se saca la aguja y ya el catéter queda tunelizado en la piel utilizando la TUI como túnel inicial y después se retira. Y si no, más habitualmente con gasas y cintas o gasas
y te va a dar. ¿Mm? Bien. ¿Qué elementos son los necesarios para para la realización de la peridural? ¿Sí? Algunos son los que ya mencionamos en la raquidia: la vestimenta estéril, los campos estériles, las drogas, las gasas, la desinfectante, la aguja, y lo que se suma acá importante es el set de peridural, ¿sí? Que van a ver que algunos lugares cuentan con set de peridural descartable, es decir, vienen todos estos elementos en un pack que luego se descarta, y algunos que son reesterilizados, ¿sí? Donde hay jeringas ya un poco más en desuso, pero en algún hospital puede llegar a ver, con jeringas de vidrio. ¿Mm? Entonces, ¿de qué consta este set de peridural? Consta de una jeringa de baja resistencia, ¿sí? Que es esta que está acá, de la aguja, muchos sets traen la aguja de TUI, ¿sí? El catéter, ¿sí? Que el catéter sería este que está acá. Perdón, el catéter es este que está rodeando acá, ¿sí? Que es como un cablecito, una canulita muy finita. Fíjense que la punta del catéter tiene una pintita azul. Eso es muy importante porque cuando se retira el catéter lo que hay que asegurarse es que salga todo el catéter, y para eso hay que sacarlo y buscar esa puntita azul. ¿Mm? El filtro, ¿sí? Que el filtro sí es este, que me equivoqué y marqué antes, este circular es el filtro. Y después conectores, ¿sí? Está el conector para inyección, que es este cassette amarillo, ¿sí? Que es para conectar el otro extremo del catéter. Y este es un conector que se utiliza que se utiliza en el momento de pasar el catéter a través de la aguja, ¿sí? Son cosas que vienen incluidas en el catéter, todo para una correcta técnica. ¿Mm? Esto también les sugiero familiarizarse con los sets que tengan en sus lugares de trabajo, ver cómo están conformados, ¿sí? Como para familiarizarse con cada uno y saber qué hace cada cosa, para qué es útil. Bien, ¿cuáles son las complicaciones que pueden ocurrir en el bloqueo peridural? Una es la que ya mencionamos: puede inyectarse accidentalmente a nivel intravascular, ¿sí? O a nivel intradural, es decir, nos pasamos y lo hicimos intradural, sería como un sinónimo de subdural, a lo que habían preguntado hoy, ¿sí? Por dentro de la dura, por debajo, sub de la dura. ¿Mm? Por lo tanto, es importante tomar medidas de seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Aspirar antes de inyectar, la realización de la dosis de prueba con un anestésico que tenga epinefrina, que la inyección sea fraccionada, es otra forma, es no administrar toda la dosis de una, sino administrar un poco, al minuto otro poco, como para ir viendo cambios hemodinámicos. Las otras complicaciones también las comparte con la anestesia raquídea, ¿sí? Todas, incluida el bloqueo alto, nada más que con la raquidia es más frecuente. Y se le suma una complicación que es una urgencia, que es el hematoma subdural, ¿sí? Que es que quedó algún vaso lesionado y eso va generando un hematoma que empieza a generar compresión, ¿sí? Entonces, inmediatamente lo que se debe hacer en ese caso es hacer una imagen, identificar el hematoma y drenarlo, ¿sí? Tampoco puede ser que se pueda ver de guardia, pero no es de lo que más frecuente van a ver. Pero sí saber que el hematoma subdural es una posible complicación de la peridural. Y por último, el bloqueo caudal, que vamos a hacer algunas menciones. El bloqueo caudal es un tipo de bloqueo peridural, ¿sí? Que se utiliza hiatos, que es el triángulo que habíamos visto, ¿sí? Ahora vamos a ver que está a nivel justamente del sacro. Es volumen dependiente para lograr el nivel. Como está tan abajo, ¿sí? Si nosotros administramos una dosis pequeña, por ejemplo de bupivacaína, eso no va a llegar a subir. Entonces acá se hace uso de esa característica que adquieren los bloqueos, de que son
el nivel es dependiente de volumen, ¿sí? Se utiliza volumen con solución fisiológica, por ejemplo, para darle altura y que pueda llegar más alto que simplemente raíces sacras. La utilidad que tiene es limitada a pediatría y a dolor crónico, ¿sí? Porque en el pediátrico con menos volumen podemos llegar a cubrir mayores espacios más altos, ¿sí? Esa es la razón. Y en el dolor crónico porque se puede utilizar algunos coadyuvantes, como por ejemplo los corticoides, para mitigar o disminuir estos síntomas de dolor crónico, ¿sí? Igualmente sepan que a medida de que avanza la edad, este hiato se encuentra más calcificado, es más difícil de acceder, entonces en el adulto no es tan fácil de ingresar como en el paciente pediátrico. Y por eso les puse acá considerar la ecografía, ¿sí? Para bloqueos en adultos o en pacientes que sospechamos que pueden tener alguna variante anatómica. Si sospechamos que hay algo que puede llegar a variar de la anatomía normal, a veces la ecografía es una herramienta que ya puede incorporarse desde el comienzo para poder identificar correctamente el hiato y realizar el bloqueo. Y acá, fíjense, les puse una imagen justamente para recordar esto. Esto es una vista posterior del sacro. Este es el hiato, ¿sí? Fíjense que están los cuernos sacros, ¿sí? A los costados formando el triángulo. Y en este hiato es donde se realiza la inyección de la solución. Y esto es visto desde lateral, ¿sí? Y nada más. Y ahí terminamos. Bien. Preguntas. ¿Alguna referencia anatómica para verlo en el cuerpo del hiato? ¿Cómo sería? Para identificar el hiato, se coloca al paciente en decúbito lateral, o sea, en posición de costado. Se lo flexiona en la misma posición que se flexiona para hacer cualquier otro bloqueo, pero a nivel sacro, cerca un poco más arriba, si ustedes se tocan, si ustedes siguen la raya de la cola y van hacia arriba, vayan caminando despacito y un poquito más arriba de la raya de la cola van a ver que hay un pocito. Ese pocito chiquitito, que no es tan grande como está marcado acá, es el hiato sacrococcigio. Y si ustedes se fijan en los bordes, van a sentir como unas protuberancias. Esos son los cuernos sacros, que forman las paredes del triángulo. Es un espacio muy chiquito en el adulto. En el pediátrico está más marcado y los tejidos son más blandos, por eso es más fácil acceder en el paciente pediátrico. Lo que se calcifica es el ligamento, es un ligamento, ¿no? Es el ligamento, es el ligamento sacrococcigio, justamente, que es un ligamento que está, digamos, en la base de ese triángulo, que es un ligamento que se atraviesa con la aguja. Entonces, cuando ese ligamento está calcificado, es muy difícil pasar con la aguja. Exacto. Ok. ¿Una pregunta más? En el chat, ok, ahí miro. Desde esto seguramente vaya a haber algún caso clínico, así como los que fuimos charlando. Y bueno, preguntas choice. A ver. Profe, las agujas en la anestesia raquídea y la peridural, ¿se insertan de manera distinta, con una angulación distinta o no? No por la aguja, no por la aguja. Sí puede variar la angulación por el sitio de inyección. ¿Por qué? Porque
¿Ustedes ven que estoy compartiendo la pantalla o dejo de compartir? No, está compartiendo todavía. ¿Está Se ve compartiendo? bien, profe, sí. Ahí, les quiero mostrar esto de acá. A ver, fíjense acá. Eh, Fíjense que la angulación que hay, esto sería anterior y esto sería posterior. ¿Está bien? Fíjense que las apófisis espinosas del sacro, perdón, a nivel lumbar, son más horizontales. Entonces puede ingresar con la aguja bastante paralelo al piso o un poquito inclinado. Pero para ingresar a nivel cervical o a nivel torácico, las apófisis están mucho más inclinadas, por lo tanto la angulación tiene que ser mucho mayor. Entonces, a veces cuando el bloqueo es a nivel lumbar, la angulación es menor, pero por la disposición de las apófisis espinosas. Y si el bloqueo es más alto, ¿sí? Por ejemplo, una peridural torácica versus una peridural lumbar, la angulación va a ser mucho mayor. Eso si entramos en línea media. También van a escuchar que hay una variante de técnica que es paramediana, ¿sí? Que eso lo que busca es evitar justamente las apófisis espinosas y hacerlo por una línea paralela a la línea media, pero se llama paramediana, ¿sí? Que tiene que ver con esto, ¿sí? Para poder evitar la angulación de las apófisis espinosas y poder alcanzar el espacio deseado para realizar el bloqueo. Claro, Pero en solamente sí, sería entre las láminas. exacto, exacto. Pero la angulación no es tanto por el tipo de aguja, sino por el lugar, por la vértebra, por el espacio que está delimitado por determinadas vértebras. Ah, por el nivel al que le hacemos el bloqueo entonces. Exacto. No por el tipo de aguja, sí por las características de las apófisis que queremos, donde estamos trabajando. Genial. Bueno, vamos a mirar el chat. A ver. Nos pasaría. No, el PDF ya se lo pasé a la coordinadora, así que ahora se lo reclamo, ¿sí? Se lo reclamo y que se lo suba, porque yo ya se lo pasé hace unos días, así que. Ya está en el campus, profe. Bueno, por Ya. eso ahora se lo reclamo. Ya está. Ah, está. Ah, ok. ¿Le puedo pedir una cosa, profe? La clase siguiente a la suya, que sería la clase 5, en realidad, no está subida. Y podría decirle a la coordinadora que se la puede subir, porfa. Dale, eso también depende de la persona que va a dar la clase, pero le transmito este pedido. Dale, gracias, profe. ¿Saben qué clase es? La clase 5. Clase 5. Listo. Así se la pido. La voy a anotar acá porque me voy a olvidar. Clase 5. Listo. Anotado. Acá preguntan, ¿cómo nos daríamos cuenta de que se produjo un hematoma subdural? Ustedes primero no se van a dar cuenta porque esto va a llegar después. O sea, esto no va a ocurrir en el momento, como les dije. El paciente va a llegar con una cefalea muy intensa, probablemente de guardia, tenga el antecedente de que le realizaba una peridural y cuando le hacen una resonancia ven el hematoma en la columna. ¿Sí? Pero ustedes en quirófano no se van a dar cuenta porque viene después. ¿Mm? Cuando sea algo así que quieren decir, abran el micrófono, porque estoy leyendo acá cosas eh, claro, yo estaba hablando re emocionado y no leí todo esto. Espero que hayan podido entrar todos, pero bueno, que queda grabado por cualquier cosa, ¿no? Bueno, y hay preguntas que han quedado ahí
como pasadas. Lo que les voy a pedir, porque esto no lo vamos. Si hay alguna pregunta que no se respondió y que está acá escrita, o la hacen de nuevo, o me la escriben ahora de nuevo, o prenden el micrófono y la preguntan, porque ir para atrás es un chino. Así que doy un ratito para que abran el micrófono y pregunten, que sería la más linda si nos escuchamos las voces por lo menos, o si no se animan, escriban de nuevo en el chat, pero háganlo ahora, porque si no revisar para atrás, estoy pasando nombres, apellidos, documento y preguntas, cosas colgadas que no tienen mucho sentido. Siempre se tiene que limpiar el espacio donde vamos a punzar, tipo, sacarle el Pervinox o la clorexidina. Sí, a ver, depende siempre de la cantidad que uses. Lo correcto es pasar algo seco antes de punzar, porque con el mismo fundamento del tatuaje o de la infección, todo lo que esté en la piel que vos atravieses con la aguja va a tener riesgo de llegar al sistema nervioso central. Y cualquier cosa que llegue que no estaba va a generar una reacción de irritación, de infección, de lo que sea. Entonces, por ejemplo, la clorexidina, el Pervinox, son soluciones que están formuladas para la piel. No para tejidos nobles o muy internos como por ejemplo meninges. Entonces, sí, lo correcto es, después de que se limpió con la solución desinfectante, pasar algo seco para asegurarse de que no queden restos que uno pueda llegar a atravesar y llevar hacia el sistema nervioso central. Y con respecto al volumen, ¿no tiene ninguna influencia si colocamos más volumen en la anestesia raquídea? Sí, sí tiene. Fíjate que hablamos acá. Pero no me refiero a altura, sino a cefalea por pospunción, por ejemplo. ¿No hace más presión, por ejemplo, si le ponemos más líquido? No, porque el tema, acuérdate, la cefalea pospunción se va a presentar a los días. Justamente porque ese orificio no se cerró y quedó perdiendo. Entonces, ¿cuánto volumen vos le podés administrar para compensar lo que va a perder en 2-3 días? Va a perder igual. El volumen va a estar relacionado con la altura del bloqueo, pero con que si vos le administrás volumen por ahí te reduzca el riesgo de cefalea pospunción, no. Porque justamente no se presenta en el momento, se presenta a los días cuando la persona, después de haber tenido una anestesia raquídea y no haberse cerrado el orificio de la dura madre, continúa con sus actividades, se levanta, va, viene, y todo eso genera aumento de presiones que perpetúa que no se pueda cerrar el orificio y el LCR se sigue perdiendo. Pero está buena la pregunta. No, el efecto del volumen en la raquídea es lo mismo que en el resto. Puede influir en la altura del nivel, pero no te disminuye el riesgo de cefalea. Bueno, veo que nadie escribió nada en el chat, así que asumo que las preguntas se fueron resolviendo. Si nadie tiene preguntas, entonces, bueno, le transmito a la coordinadora esto, de la clase 5, y bueno, este es un tema que lo pueden leer de un montón de lugares. Pensé en cargarles algo, pero preferí armarles una diapositiva con las ideas centrales para que ustedes de la fuente que tengan puedan leer y tomen esto como esqueleto, como para decir, bueno, a ver, este tema lo busco acá y ahí focalizan.
porque lo van a encontrar en todos lados y en todos lados está muy bien. Entonces, tal vez lo que ustedes tengan les sirva usando como guía o como esqueleto estas diapositivas. ¿Mm? Como les dije, va a haber seguramente un caso clínico de como cosas que charlamos ahora, de posición, de qué pasa con el bloqueo, qué pasa si ocurre tal complicación, cosas así. Y bueno, después preguntas, Choice. Así que si no tienen más preguntas, damos por finalizado acá. ¿Mm? Dale, muchas gracias, profe. ¿Listo? Bueno, de Gracias, nada. profe. Gracias, profe. Buenas tardes. Igualmente, nos vemos. Chao.